Arachá Guaerá. El ser supremo habló a Moche y le dijo: Yo soy Yahweh. Yo aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como Shaddai. No me hice conocer a ellos por mi nombre, Yu, Hei, Wahei. También con ellos yo establecí mi pacto de darles la tierra de Canaán, la tierra de donde ellos erraron, de aquí para allá, y habitaron como extranjeros. Además, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los Misrayimi tienen en esclavitud, y yo he recordado mi brit, mi pacto. Por lo tanto, di a los hijos de Israel: Yo soy Yahweh, yo los libraré del trabajo gravoso de los Misrayimi, los rescataré de la opresión de ellos, y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Yo los tomaré como mi pueblo, y yo seré su ser supremo. Entonces ustedes reconocerán que yo soy Yahweh, quien los liberó de la tiranía de los Misrayim, y los traeré a la tierra que yo juré a dar a Abraham, Isaac y Jacob, y se las daré como su herencia. Yo soy Yahweh. Moche dijo esto a los Beneí de Israel, pero ellos no querían escucharle, porque estaban tan desanimados y la esclavitud de ellos era tan cruel. Yahweh dijo a Moche: Entra, di a Farod, rey de Misrayim, que deje ir a los Beneí de Israel salir de su tierra. Moche dijo a Yahweh: Mira, los hijos de Israel no me han escuchado, así que ¿cómo me escuchará Faraón? Pobre orador que yo soy. Pero Yahweh habló a Moche y a Aarón y les dio órdenes referentes a ambos, los Beneí de Israel, y a Faraón, rey de Misrayim, de sacar los Beneí de Israel para la tierra de Misrayim. Estos eran las cabezas de las familias de los Beneí de Reubén. El primogénito eran Hanoc, Palu, Esrón, Jamí. Estas son las familias de Reubén. Los hijos de Simeón eran Yemuil, Yamin, Ohad, Yamid, Zohar y Shaul, el hijo de una mujer canaíta. Estos eran las familias de Simeón. Estos eran los nombres de los hijos de Lewi. Son sus hijos: Gerson, Kehat, Merari. Lewi vivió hasta tener 137 años de edad. Los Beneí de hijos de Gerson fueron Levi, Netni, Shimín y con sus familias. Los hijos de Kehat fueron Aram, Yisal, Ebón y Uziel. Kehat vivió hasta ser de 136 años de edad. Los Beneí de Merari fueron Malí, Mushi. Estas son las familias de Lewi de acuerdo a sus generaciones. Aram se casó con Yohebed, la hija de su hermano de padre, y ella se le dio a él, Aarón y a Moche, y ella le dio luz para él, Aarón, a Moche y a Miriam, su hermana. Aram vivió hasta 132 años de edad. Los Beneí de Yisal fueron Corat, Nefet, Zinri. Los Beneí de Uziel fueron Mishaín, Esafaz y Chirri. Aarón se casó con Elisheba, hija de Animadá, hermano de Nazón, y ella le dio a luz a Nadab y Abiú, Eliezer y Tamar. Los Beneí de Corá fueron Asil, Ilcanán y Abiasaf. Estas son las familias de los Corí. Eliezer, el hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Petuil, y ella le dio a luz a Pinjas. Estos eran las cabezas de las familias de Lewi, familia por familia. Estos son el Aarón y el Moche a quienes Yahweh dijo: Saquen a los hijos de Israel fuera de Misrayim, división por división. Y quien dijo a Farod, Melech, de Misrayim, que dejara a los Beneí de Israel salir de Misrayim. Estos son los mismos, Moche y Aarón. El día que Yahweh habló con Moche en la tierra de Misrayim, él dijo: Yo soy Yahweh. Di a Farod, rey de Misrayim, de todo lo que yo te digo a ti. Moche respondió a Yahweh: Mira que yo soy tal pobre orador, y Farod no me escuchará. Pero Yahweh dijo a Moche: Yo te he puesto en lugar del ser supremo para Farod, y Aarón tu hermano será tu profeta.
dirás todo lo que yo te ordene. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón y le dirá que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Pero yo le volveré el corazón duro, y a pesar de que yo aumentaré mis señales y maravillas en la tierra de Misrayim, Faraón no te escuchará. Entonces yo pondré mis manos sobre Misrayim y traeré mis ejércitos, mi pueblo, los Bené de Israel, fuera de la tierra de Misrayim con grandes actos de juicio. Entonces cuando yo extienda mi mano sobre Misrayim y saque a los Bené de Israel de ellos, los Misrayim conocerán que yo soy Yahweh. Moche y Aarón hicieron exactamente lo que Yahweh les ordenó hacer. Moche tenía 80 años de edad y Aarón 83 cuando ellos hablaron a Faraón. Yahweh dijo a Moche y Aarón: cuando Faraón les diga a ustedes, haga un milagro, dile a Aarón que tome su vara y la tire al suelo delante de Faraón para que se pueda convertir en una serpiente. Moche y Aarón fueron delante de Faraón. Hicieron esto como Yahweh lo había ordenado. Aarón tiró al suelo su vara delante de Faraón, y su serpiente se convirtió en una serpiente. Pero Faraón a su vez mandó a llamar a sus sabios y hechiceros, y ellos también, los magos de Misrayim, hicieron lo mismo, haciendo uso de sus artes secretas. Cada uno tiró su vara, y ellas se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón se tragó la de ellos. No obstante, Faraón fue vuelto en corazón duro. Él no los escuchó a ellos, como Yahweh lo había dicho que sucedería. Yahweh dijo a Moche: Faraón está duro. Él rehúsa dejarle al pueblo. Ve a Faraón en la mañana cuando él vaya al agua. Prepárate en la ribera del río, confróntalo. Toma en tu mano la vara que fue convertida en una serpiente y dile a él: Yahweh, el ser supremo de los hebreos, me envió a ti para decir: deja ir a mi pueblo para que ellos me puedan adorar en el desierto. Pero hasta ahora tú no lo has escuchado. Así que Yahweh dice: yo te dejaré saber que yo soy Yahweh. Yo tomaré la vara en mi mano y golpearé el agua y el río. En el río y se convertirá en sangre. Los peces en el agua morirán y el río hederá. Y los Misrayim no querrán beber agua del río. Yahweh dijo a Moche: dile a Aarón: toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Misrayim, sobre los ríos, canales, estanques y sobre todas las reservas de agua, para que puedan convertirse en sangre. Esta será sangre sobre todas las aves de Misrayim, aún en los cubos de madera, las vasijas de piedra. Moche y Aarón hicieron exactamente lo que Yahweh había ordenado. Él levantó la vara a la vista de Faraón y su sirviente golpeó el agua del río y todo el agua del río fue convertida en sangre. Los peces en el río murieron y el río hedía tan mal que los Misrayim no podían beber agua. Había sangre por toda la tierra de Misrayim. Pero los magos de Misrayim hicieron lo mismo con sus artes secretas. Así que Faraón fue hecho de corazón duro y no los escuchó a ellos, como Yahweh había dicho que sucedería. Faraón solo se volvió y regresó a su palacio sin tomar nada de esto en su corazón. Todos los Misrayim cavaron alrededor del río por agua para beber, porque no podían beber de agua del río. Días después que Yahweh había golpeado el río, Yahweh dijo a Moche: ve al Faraón y dile: aquí está lo que Yahweh dice. Deja ir a mi pueblo para que me puedan ir a adorar. Si rehusas dejarlo ir, yo golpearé todo el territorio con ranas. El río produciría ranas. Ellas subirán y entrarán en tus palacios. Estarán en tu habitación, subirán a tu cama. Ellas entrarán en las casas de tus sirvientes y tu pueblo e irán dentro de sus hornos y tus tazones y de amasar. Las ranas treparán sobre ti y tu pueblo y tus sirvientes. Yahweh dijo a Moche: dile a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, canales, estanques, y haz que suban ranas a la tierra de Misrayim. Y Aarón extendió su mano sobre las aguas de Misrayim, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Misrayim. Pero los magos hicieron lo mismo con sus artes secretas y trajeron ranas sobre la tierra de Misrayim. Entonces Faraón mandó a llamar a Moche y Aarón y dijo: intercede con Yahweh para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo y la inmolación a Yahweh. Moche dijo a Faraón: no solo eso, pero puedes tener el honor y de nombrar el momento cuando yo oraré
por ti y tus sirvientes, y tu pueblo para que sean liberados de las ranas, ambos ustedes, tus casas, y ellas se queden solamente en el río. Él respondió, mañana. Moche dijo, será tan pronto como tú has dicho, y de eso tú aprenderás que Yahweh no tiene igual. Las ranas te dejarán a ti y a las casas de ustedes, también a tus sirvientes y a tu pueblo. Ellas se quedarán solamente en el río. Moche y Aarón se fueron de la presencia de Faraón, y Moche clamó a Yahweh acerca de las ranas que le había traído sobre Faraón. Y Yahweh hizo como Moche pidió, a las ranas murieron en las casas, los patios y campos. Ellos las recogieron en montones hasta que la tierra hedía. Cuando Faraón vio que era recibido algún alivio, se volvió duro de corazón y no quería escucharle, así que Yahweh había dicho que sucedería. Yahweh dijo a Moche, dile a Aarón, extiende tu mano sobre tu vara con tu mano y golpea el polvo en el suelo. Se convertirá en piojos por toda la tierra de Misrayim. Ellos lo hicieron. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo del suelo. Y había piojos sobre la gente, animales. De todo el polvo del suelo se convirtió en piojos por toda la tierra de Misrayim. Los magos trataron con sus artes secretas producir piojos, pero no pudieron. Había piojos en las gentes, en animales. Entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Ser Supremo. Pero Faraón fue vuelto en duro de corazón, así que él no les escuchó, así como Yahweh le había dicho que sucedería. Yahweh dijo a Moche, levántate temprano en la mañana, párate delante de Faraón, y cuando él salga al agua, y dile, aquí está lo que Yahweh dice, deja ir a mi pueblo ir para que me puedan adorar. De lo contrario, si no dejas ir a mi pueblo, yo mandaré enjambres de insectos sobre ti, tus sirvientes y tu pueblo, y dentro de tus casas. Las casas de los Misrayim estarán llenas de enjambres de insectos, asimismo la tierra donde están en pie. Pero yo apartaré la tierra de Goshen, donde habita mi pueblo. En ningún enjambre de insectos habrá allí, para que sepas que yo soy Yahweh, aquí mismo en la tierra. Sí, yo distinguiré entre mi pueblo y tu pueblo, y esta señal será para mañana. Yahweh lo hizo. Enjambres terribles, insectos, fueron al palacio de Faraón. Y de entre todas las casas de tus sirvientes, los insectos arruinaron la tierra entera de Misrayim. Faraón mandó a llamar a Moche y Aarón y dijo, vayan y hagan inmolaciones para su Ser Supremo aquí en la tierra. Pero Moche respondió, sería inapropiado para nosotros hacer esto, porque el animal que hagan inmolar a Yahweh es abominación para los Misrayim. No nos apedrearán hasta la muerte los Misrayim si delante de sus propios ojos hagan inmolación, lo que consideran una abominación. No, nosotros iremos de jornada de 3 días del desierto y hagan inmolación para Yahweh, nuestro Ser Supremo, como Él nos ha ordenado hacer. Faraón dijo, yo les dejaré ir, para que puedan hacer inmolación para Yahweh, su Ser Supremo, en el desierto. Solo que no irán lejos, intercedan por mí. Moche dijo, está bien, yo me iré de ti, y yo intercederé con Yahweh, y así mañana los enjambres de insectos dejarán a Faraón, sus sirvientes, su pueblo, solo que esté seguro que Faraón deja de jugar con el pueblo, por impedirlo de ir y haga inmolación a Yahweh. Moche dijo a Faraón, intercedió con Yahweh. Y Yahweh hizo que lo que Moche había pedido. Él removió los enjambres de insectos de Faraón, los sirvientes y su pueblo, ni uno permaneció. Pero esta vez Faraón se volvió testaduro y no dejó ir al pueblo. Entonces Yahweh dijo a Moche, ve a Faraón y dile, aquí está lo que Yahweh, el Supremo de los hebreos, dice, deja ir a mi pueblo para que ellos me puedan adorar. Si rehusas dejar ir, persistes en detenerlos, la mano de Yahweh estará sobre el ganado, en los campos, sobre los caballos, asnos, camellos, reses, rebaños, y lo hará sufrir una enfermedad devastadora. Pero Yahweh hará maravillosas distinciones entre el ganado de Misrayim y el de los Beneí de Israel. Nada perteneciente a los Beneí de Israel morirá. El Ser Supremo fijó un tiempo. Mañana Yahweh hará esto en la tierra. Al día siguiente Yahweh lo hizo. Todos los animales de los crías de los Misrayim murieron.
pero ni uno de los animales que pertenecientes a los hijos de Israel murió. Faraón investigó y encontró que ni aun uno de los animales de los venidos de Israel murió. Sin embargo, el corazón de Faraón permaneció testarudo, él no dejó ir al pueblo. Yahweh dijo a Moche y a Aarón: tome puñados de cenizas en el horno, del horno, y que Moche los tire al aire delante de los ojos de Faraón. Se convertirá en polvo fino por toda la tierra de Misrayim. Se hará llagas infecciosas sobre ambos hombres y bestias por todo Misrayim. Así que ellos cogieron cenizas de un horno, se pararon delante del Faraón y tiraron al aire, y se convirtieron en llagas infecciosas sobre ambos hombres y bestias. Los magos no podían ni pararse en presencia de Moche, a causa de las llagas que están en ellos, como también los otros Misrayim. Pero Yahweh volvió a Faraón duro de corazón, así que él no los escuchó. Así que Yahweh había dicho a Moche, Yahweh dijo a Moche: levántate temprano en la mañana, párate delante de Faraón y dile a él: aquí está lo que Yahweh dice, deja ir a mi pueblo para que ellos me puedan adorar. Porque esta vez yo afligiré mis plagas sobre tu corazón y sobre el corazón de tus oficiales, tu pueblo, para que así sepas que yo soy sin igual, el soberano de toda la tierra. Para ahora yo pude haber extendido mi mano a haberte golpeado a tu pueblo con plagas tan severas que habrían sido barridos de la faz de la tierra. Pero es por esta misma razón que los he mantenido vivos, para mostrarle el poder de mi nombre, de mi Shem, en toda la tierra. Puesto que aún estás imponiendo en contra de dejarlos ir, mañana alrededor de esta hora yo causaré una tormenta de granizo tan pesada que Misrayim nunca la ha tenido nada como desde el día que fue fundado hasta ahora. Por lo tanto, manda a traer dentro de las puertas de todos los animales de cría y todos los demás que tengas en el campo, porque el granizo caerá sobre el ser humano y el animal, dejado en el campo y no haya sido traído a casa, y morirán. Cualquiera entre los sirvientes de Faraón que temió lo que Yahweh hizo con sus esclavos y sus animales de cría, escaparon hacia dentro de las casas. Pero aquellos que no tuvieron respeto a lo que Yahweh había dicho, dejaron sus esclavos y animales de cría en el campo. Yahweh dijo a Moche: extiende tu mano hacia los Chamayim, para que haya granizo cayendo sobre el pueblo y animales, y todo lo que crece en el campo por toda la tierra de Misrayim. Moche extendió su vara hacia los Chamayim, hacia los cielos. Yahweh mandó truenos y granizo, y corrió hacia la tierra. Yahweh causó el granizo sobre la tierra de Misrayim. Cayó granizo y fuego resplandeció con el granizo, y fue terrible, peor que cualquier tormenta de granizo que en todo Misrayim desde que se hizo nación. Por toda la tierra de Misrayim, el granizo golpeó con todo el campo, ambos hombres y bestias, y el granizo golpeó a toda planta que crecía en el campo, y quebró a todo árbol allí. Pero en la tierra de Goshen, donde estaban los Beneí de Israel, no hubo granizo. Faraón mandó a llamar a Moche y a Aarón, y les dijo a ellos: esta vez he pecado, Yahweh es justo, yo y mi pueblo somos malvados. Intercede por Yahweh. Con Yahweh no podemos recibir más de esta terrible tormenta de granizo y fuego. Yo los dejaré ir. Entonces no se detendrán más. Moche le dijo a él: tan pronto como me haya ido fuera de la ciudad, extenderé mis manos a Yahweh. Los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que puedas saber que la tierra pertenece a Yahweh. Pero tú y tus sirvientes, yo sé que aún no temerán a Yahweh, el Ser Supremo. El lino y la cebada fueron arruinados, porque la cebada estaba madura y el lino de encapullos. Pero el trigo y el centeno no fueron arruinados, porque espigan más tarde. Moche salió de la ciudad, lejos de Faraón, y extendió sus manos a Yahweh. La tormenta de granizo terminaron en la lluvia, cesó de verterse sobre la tierra. Y cuando Faraón vio que la lluvia de granizo y tormenta habían terminado, pero pecó aún más sobre el volver de duro de corazón, él y sus sirvientes. Faraón fue vuelto de duros de corazón, y él no dejó ir a los hijos de Israel, no los permitió irse.
Así que Yahweh había dicho por medio de Moche. Hasta Yeshaya 28:5 al 29.21. Con tu gran sabiduría ha engrandecido tus riquezas mediante tu comercio, y tu corazón se ha enaltecido a causa de tus riquezas. Por tanto, has dicho, es el supremo Yahweh, porque igualaste tu corazón con el corazón del Ser Supremo. Y aquí que yo traigo contra ti extranjeros, los más crueles de las naciones. Desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y profanarán tu esplendor. Te harán descender a la fosa, y morirás como son muertos el corazón de sus mares. Osarás decir delante de tu verdugo, a pesar de que ser hombre y no es el supremo. Yo soy un ser supremo, y en manos de quienes me atraviesan morirás a la manera de los que no tienen pacto, brímila, incircuncisión, la circuncisión. En manos del extranjero, porque yo he hablado, dice Yahweh, es el supremo. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo, oh hijo de hombre, entona un lamento por el Melech de Tiro, el rey de Tiro, y dile, así ha dicho, es el supremo Yahweh. Tú eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y completa hermosura. Estabas en el Edén, en el jardín del Ser Supremo. Tu vestidura era de todas piedras preciosas, rubí, topacio, diamante, crisólito, onice, jaspe, zafiro, turquesa, berilo y de oro. Eran la hechura de tus encajes y de tus engastes. En el día que fuiste creado fueron preparadas. Cuando fuiste ungido, yo te puse junto a los querubines protectores. Estabas en el Kadosh monte del Ser Supremo, y andabas en medio de piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló de ti maldad. ¿Acaso de tu gran comercio se te llenaron de violencia y pecaste? Por eso te expulsé del monte del Ser Supremo, y un querubín protector hizo que desaparecieras en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura. A causa del esplendor se corrompió tu sabiduría. Yo te he arrojado a tierra. Yo te he puesto como maravilla ante los reyes. Por tus muchos pecados y por la iniquidad de tu comercio profanaste tu Midash. Yo pues hice que en medio de ti desatara y te devorase el fuego. Te convertí en cenizas sobre la tierra, ante los ojos de cuantos te observan. Todos los que te conocen entre los pueblos se horrorizarán a causa de ti. Eres objeto de espanto y dejarás de ser para siempre. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo, oh hijo de hombre, pon tu rostro hacia el Sidón, profetiza contra ella. Dirás, así ha dicho el Ser Supremo Yahweh, oh Sidón, he aquí que yo estoy contra ti y seré magnífico en medio de ti. Y sabrán que yo soy Yahweh cuando ejecute actos justicieros en medio de ella, y en ella yo muestre mi kedushá. Le enviaré peste, sangre por sus plazas. Los cadáveres caerán en medio de ella, y la espada estará alrededor de ella. Y sabrán que yo soy Yahweh. Nunca más habrá para la casa de Israel espina que hiera, ni aguijón que cause dolor, de parte de todos los que rodean y lo desprecian. Y sabrán que yo soy Yahweh. Así ha dicho es el Supremo Yahweh, cuando yo reúna la casa de Israel entre las naciones donde están dispersados, entonces en medio de ellos seré tratado como Kadosh a la vista de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Habitarán seguros en ellas, edificarán casas y plantarán viñas, habitarán seguros, y cuando yo haya ejecutado actos justicieros alrededor de ellos, en medio de todos los que los desprecian, y sabrán que yo soy Yahweh, el Ser Supremo. El día 12 del mes 10 del año 10 vino a mí la palabra de Yahweh diciendo, oh hijo de hombre, pon tu rostro hacia el Farot, Melech de Misrayim, profetiza contra él y contra todo Misrayim. Habla y di, así ha dicho el Ser Supremo Yahweh. Y aquí que yo estoy contra ti, oh Farot, Melech de Misrayim, gran monstruo que estás extendido en medio de sus canales, y que dices, míos son los canales del Nilo, pues yo los hice. Yo pondré ganchos en sus quijadas y haré
que los peces de las canales se peguen sobre tus escamas. Te sacaré de en medio de los canales, y todos los peces de tus canales saldrán pegados a tus escamas. Te arrojaré al desierto, a ti y a todos los peces de tus canales. Caerás sobre la superficie del campo y no serás recogido ni sepultado. Te he dado por comida a los animales de la tierra y a las aves de los chamayín. Y sabrás que todos los habitantes de Misrayim, que yo soy Yahweh, por cuanto fuiste un bastón de caña para la casa de Israel. Cuando ellos te tomaron con la mano y te quebraste y les rompiste todo el hombro, cuando se apoyaron sobre ti y te quebraste y estremeciste todos sus lomos. Por eso así ha dicho ese supremo Yahweh: he aquí que yo traigo la espada contra ti y exterminaré a ti, a los hombres y a los animales. La tierra de Misrayim será conmovida, convertida en desolación y ruinas. Y sabrán que yo soy Yahweh, por cuanto has dicho, mío es el Nilo, pues yo lo hice. He aquí que por eso yo estoy contra ti y contra tus canales. Convertiré la tierra de Misrayim en una ruina completa, una desolación desde Migol y Asuán hasta la frontera de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pata de animal pasará por ella. No será habitada durante 40 años. Pues yo convertiré la tierra de Misrayim en una desolación en medio de la tierra desolada, y sus ciudades estarán arruinadas durante 40 años. Dispersaré a los egipcios entre las naciones, los esparciré por los países. Porque así ha dicho ese supremo Yahweh: al final de los 40 años reuniré a los egipcios de entre los pueblos donde habrán sido dispersados, y restauraré la cautividad de Misrayim. Los haré volver a la tierra de sus patros, a la tierra de su origen. Allí formarán un reino modesto. Será modesto en comparación con los otros reinos. Nunca más se enaltecerán sobre las naciones, porque los reduciré para que no se vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Nunca más serán objeto de confianza para la casa de Israel, que les haga recordar el pecado de volverse hacia ellos. Sabrán que yo soy Yahweh, ser supremo. Aconteció que en el primer día del mes primero del 27 que vino a mí palabra de Yahweh, diciendo: oh hijo de hombre, Nabucodonosor Melech de Babilonia, rey de Babilonia, sometió a su ejército a una labor grande contra Tiro. Toda cabeza fue rapada y todo hombre despellejado. Pero ni para él ni para su ejército hubo recompensa en Tiro por la labor que realizaron contra ella. Por eso, así ha dicho a Yahweh, el supremo: he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Misrayim, y él se la llevará a sus riquezas, tomará botín y saqueará, y habrá recompensa para su ejército. Yo le he dado la tierra de Misrayim por el trabajo que realizó en ella, porque lo hizo para mí. Él dice ser supremo Yahweh. En aquel día haré surgir el poderío de la casa de Israel, y te permitiré abrir la boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Yahweh. Fin de la paracha de la Hatará. Shabbat Shalom. Berajá.